Invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unificada de Trabajadores, y empezamos entonces con encuentro con los trabajadores. Conclusiones, Junta Nacional, significado de la firma de los acuerdos del Estado con los trabajadores estatales. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, Fabio. Marta Liliana, buenos días para usted y todos los maestros y las maestras. Gracias por la invitación de parte de Encuentros Pedagógicos. Allá escucho el gallo, allá mañanero. Muy bien, Marta Liliana, excelente. Sí, está casi aquí también casi que en una finca. Es medio finca y medio urbano. Eso se ve. Benito, buenos Muy días. Bien. Buenos días. Muy buenos días, Martica, muy buenos días. Jairo. Hola, Jairo, buenos días. Cordial saludo para usted también. Aquí dice Fabio que con el saludo también del gallito, de las gallinitas. Hoy me reemplazaron a mí en la finca. Bueno, Sí, Fabio, señor. bienvenido al Sí, señor. programa Encuentros Pedagógicos. Hoy queremos tener una charla con usted porque pues ha habido buenas noticias. Y estamos, pues hubo una reunión ayer a nivel nacional con los trabajadores, entonces queremos que nos cuente en esa Junta Nacional qué conclusiones se llegó. Bueno, Jairo, primero que todo está la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que después del Congreso General de la Central Unitaria de Trabajadores es el organismo de dirección más importante que tiene la central, ¿sí? La convocamos regularmente cada 6 meses y se trata de que se haga un resumen de la actividad política, laboral y social y se determine qué se hizo bien, qué se hizo regular y especialmente qué hay que hacer hacia adelante. Nos reunimos 126 delegados de todo el país, de todas las 30 subdirectivas que tiene la CUE en todo el país y de los sindicatos nacionales más grandes que tiene la central. Están los maestros, obviamente, están los trabajadores de la USO, de Ecopetrol, pues, los del sector eléctrico, los del sector minero, los del sector agroindustrial como Sintrainagro, los del sector público en sus diversas manifestaciones de la salud. Es decir, una representación muy diversa y allí se congregan todas las problemáticas laborales más significativas hoy de Colombia. Y lo que hizo la Junta fue hacer un balance de lo que ha pasado hasta el momento en los 3 años del gobierno de Gustavo Petro, pues acabamos de cumplir eso. Como ustedes lo entienden, aquí todas las personas que nos escuchan, la Central Unitaria de Trabajadores, con sus diversas organizaciones sindicales y sociales, ha respaldado este gobierno del cambio. Y por tal motivo, pues hacemos un balance de que lo que se ha hecho hasta el momento nos parece importante, nos parece que hay avances muy significativos en materia económica, en materia de inflación, en materia de desempleo, todas esas variables que la oligarquía y los gremios económicos, representantes del gran capital financiero y el gran empresariado, representados especialmente en la ANDI y en FENALCO, han dicho una y otra vez que esto iba a ser la tragedia y la recesión económica. Pues no ha pasado nada de eso. Y con eso muestra que este gobierno tiene obviamente cómo manejar algunas situaciones de orden económico y obviamente del manejo de las variables que impactan más especialmente a los sectores populares, como son la inflación y el desempleo, y en eso hay avances y logros importantes, pero también hay avances en materia de lo laboral. Tanto la reforma laboral como la reforma pensional son 2 reformas de alto contenido social y que la laboral ya empezó su aplicación y en lo pensional estamos discutiendo en la Corte Constitucional. Diga, Jairo. Sí, no, iba a decirle que antes de pasar a los otros temas, me parece muy importante esta reunión que se encuentre en todos estos gremios, porque frente a las políticas como se vienen desarrollando en el país, indudablemente hay una extrema derecha que le está apuntando a todo eso. Me parece muy importante que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el agro,
porque allí hemos visto y hemos escuchado en las noticias qué ha pasado, qué ha sucedido con la recuperación de las tierras para los campesinos, en donde se ha encontrado que varios de los terrenos recuperados vuelven otra vez a manos de aquellos que han sacado a los campesinos de las tierras. Y me parece muy importante que frente a eso los gremios, los sindicatos estén teniendo en cuenta eso, porque me parece muy importante para el desarrollo del país, para el desarrollo de la economía. Entre más producción agraria haya, pues para el país la va a ir mejor. Entonces, que frente a eso, como que se planteó, porque nosotros hemos visto que el Ministerio de Tierras está repartiendo las tierras, y que frente a eso, ¿qué se dijo? Bueno, nosotros lo que decimos fue constatar datos oficiales del DANE, no de otras fuentes, ni de alguien que no tenga la capacidad técnica para definirlas. Que este gobierno ha entregado 600.000 hectáreas a los campesinos, las ha recuperado y se las ha entregado, y ha titulado 1.200.000 hectáreas, es decir, le da certeza y certidumbre a una serie de familias campesinas para que puedan seguir desarrollando su labor productiva. Y aquí hay un dato significativo. En términos de la economía, el sector que más viene creciendo en Colombia, desde el punto de vista de su papel en la economía, es el sector agropecuario. Entonces, es el que ha venido jalonando ese buen suceso en el incremento del PIB, mientras algunos sectores de la industria no han logrado todavía reactivarse totalmente. Todos los avances en el sector agropecuario, y especialmente por lo que estamos aquí señalando de repartir la tierra, ha venido avanzando significativamente. Y eso muestra que evidentemente todo lo que se ha hecho en el sector agropecuario de parte de este gobierno es muy importante, muy significativo y muy positivo. Entonces aquí hay campesinos que evidentemente ya logran tener su propia tierra para producir alimentos, que es al final lo que definitivamente tanto requiere el país, en vez de estarlos importando, de tal manera que empieza a configurarse una nueva matriz económica en el país, en el cual el campo y el sector agropecuario empieza a jugar un papel importante y significativo. Eso que usted está diciendo es determinante. Sí, Fabio, eso es muy importante, porque además también uno ve que en las cifras que tienen que ver con el desempleo, allí también encontramos un rubro muy importante, porque pues, los campesinos empiezan a trabajar y también pueden empezar a generar sus pagos de lo que tiene que ver con la salud, las prestaciones sociales, la pensión y eso. No, así es. Se ha reducido la tasa de desempleo. El gobierno la recibió con el 11,7 y estamos en el 8,6 en el dato de junio. Y evidentemente durante el gobierno de Gustavo Petro ha habido 1.700.000 colombianos más que están empleados. Y esto muestra esta situación de reactivación económica y de descenso en la tasa de desempleo. Y eso tiene también que ver con el problema de la disminución de la inflación. En la medida en que haya producción de alimentos en Colombia, con absoluta seguridad que todas esas fluctuaciones económicas internacionales en las importación de alimentos o en los de los insumos agropecuarios para esa producción, en la medida en que lo hagamos nosotros aquí directamente, con absoluta seguridad que mejoraremos esa actividad. Y aquí hay que decir que esto es una forma de refutar a estos gremios económicos que dijeron una y otra vez que si se aumentaban los salarios de los trabajadores, eso iba a generar tanto inflación como desempleo. Y bueno, la vida le demostró y refutó esas tesis equivocadas y engañosas, porque eso es lo que hace la oligarquía, la extrema derecha y el uribismo, y obviamente estos grupos empresariales, repito, representados en la ANDI y en FENALCO, que dijeron que no se podían hacer aumentos del salario mínimo. Se hicieron. El presidente Gustavo Petro ha hecho los más altos aumentos del salario mínimo en los últimos 35 años. Y ha hecho también los aumentos salariales más importantes en el sector de los trabajadores de estatales. Y resultó que, a pesar de que los costos laborales, según la
ecuación que tienen los empresarios, aumentó, no tuvo la repercusión que ellos decían, que inmediatamente se iba a generar desempleo. Mentiras. Por el contrario, se reactivó en lo que se denomina en términos de la economía el consumo interno de los hogares. Y esto era apenas lógico. Y eso fue lo que siempre nosotros hemos dicho desde las centrales obreras, desde que siempre hemos discutido el salario mínimo y el salario de los estatales. Y es que los salarios no son los que causan el desempleo, por el contrario, son una variable que reactiva la economía, porque en la medida en que los trabajadores tienen mejores recursos en sus bolsillos derivados de su trabajo y de mejores ingresos, termina obviamente disparándose la economía, y eso lo registra muy bien el DANE. Es decir, aquí hay una refutación contra todos estos grupos empresariales que a punta de títulos de doctorados en economía y yo no sé qué diablos mantienen el engaño a la población. No es cierto. Lo cierto es lo que siempre hemos dicho nosotros y lo ha venido también ratificando el presidente Gustavo Petro. Y lo más importante de esta vaina, está ratificado por los hechos. Sí, así es, Fabio. Eso que usted dice, yo me acuerdo históricamente la ostentación de la CUT frente a eso, de que entre más salario pues va a generar más economía, va a generar crecimiento económico porque va a haber consumo. Pero hay otra preocupación, y es que frente a todo esto que ustedes estamos hablando acá, pues tienen que ver también los intereses. Entonces, ver cómo la economía va creciendo, por un lado se está desarrollando, ha bajado el desempleo, hay más consumo. ¿Qué pasa con el Banco de la República? Porque lo que hace el Banco de la República al no bajar los intereses afecta toda esta línea de la que estamos hablando de la producción, del trabajo, de generar más empleo, de poder comprar casas, de etcétera, poder invertir. Si el Banco de la República, ¿por qué no está apoyando este desarrollo económico en esta administración? Bueno, el Banco de la República es una institución de las múltiples que ha construido el neoliberalismo, que tiene como objetivo central, según ellos, mantener una sana política monetaria. Y es decir, se ha reducido el Banco de la República a decir simple y llanamente que si la inflación sube, entonces hay que subir las tasas de interés para poderlas contener. Pero eso ha sido pura carreta. Ahora que estamos en el gobierno de Gustavo Petro, que se ha reducido la inflación y que estaban obligados a reducir las tasas de interés, no lo hicieron. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Una intención política del Banco de la República, de una cantidad de intereses, obviamente, del gran capital financiero, que es el que más se beneficia. Que hay que decirlo, que mantener altísimas las tasas de interés, independientemente de la inflación, quien más se beneficia es el sector financiero, porque ese es el punto de referencia para la colocación de todas las inversiones que se hagan. Y cada vez que usted vaya a adquirir un crédito de una persona natural o jurídica, de un empresario, por ejemplo, o de un trabajador, las tasas de interés que le van a fijar es sobre la base de esa tasa representativa que pone el Banco de la República. Entonces, mantenerla alta beneficia a ese gran capital financiero, pero mantenerlas altas, ahí sí como se dice, incide muy negativamente sobre la inversión, sobre la actividad productiva. Cada vez que usted vaya a hacer una inversión en el sector productivo, llámese en el sector agropecuario, en el sector industrial, pues ellos tienen que hacer cuentas que si la tasa de interés es muy alta, pues no van a estar muy cómodos con la inversión. Y le pasa también a los sectores medios de la población cuando quieren adquirir una vivienda o quieren comprar cualquier otro bien importante, significativo, y obviamente hay que adquirir un crédito. No se sienten en esa cuestión. Entonces, digamos que esa decisión del Banco de la República es para contener, para ponerle freno de mano a cualquier reactivación económica y hacer que este gobierno fracase y quede la sensación dentro de la población de que definitivamente el gobierno no tiene una política de reactivación económica. Mentiras. A pesar de las maniobras del Banco de la República para hacer fracasar este gobierno, no lo ha logrado. Pero evidentemente si hubiese una coherencia en el término exactamente de reactivar la economía del país, las tasas de interés deberían ser mucho más bajas. ¿Sí? La inflación está en 4.8 y las tasas de interés están en 9.25. ¿Sí?
4,45 puntos por encima de la inflación, es decir, por el simple hecho de tener un peso en el Banco de la República, ya se ganan 4,45 pesos, 4,45 pesos adicionales. Eso no puede ser. Y repito, ese es el mayor freno de mano que ha hecho la política neoliberal para intentar hacer fracasar a este gobierno. Fabio, este es un tema, estos temas son así muy importantes para cerrar ya esta parte del tema. Continuamos con lo de los acuerdos laborales. Cerrar este tema ahora sí, entonces lo dejo para que nos diga en la Junta Nacional de los Trabajadores qué se concluyó. Ahora sí, para que nos cierre ahí con todo este panorama que hemos visto de lo que está sucediendo políticamente en el país para el desarrollo de la economía. Entonces la Junta Nacional, ¿a qué acuerdos llegó? Políticamente, la Junta Nacional entonces ha rechazado toda esa intencionalidad de venganza que se hizo alrededor del sepelio del senador y precandidato del Centro Democrático asesinado, el señor Miguel Uribe Vélez, Miguel Uribe Turbay, que nosotros obviamente también hemos rechazado el asesinato, pero hemos rechazado y la Junta rechazó toda esa sed de venganza del uribismo puso a bailar nuevamente el genocidio de la Unión Patriótica, por Dios. Sí, tratando exactamente de desviar la atención de ellos y tratando de responsabilizarlos obviamente de la situación del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero asimismo también hace responsable de toda esta situación al presidente de la República, Gustavo Petro. Es decir, una cuestión muy desafortunada que nosotros hemos rechazado como Junta Nacional. Y adicionalmente la Junta Nacional pues determinó seguir respaldando las reformas sociales del cambio, la de la salud, la del Sistema Nacional de Participaciones, la de la jurisdicción agraria e inclusive el proyecto de ley de presupuesto con la respectiva financiamiento que hay que adicionar. Adicionalmente respalda el gobierno obviamente en sus definiciones y por último se compromete a desarrollar una serie de acciones encaminadas a respaldar esas reformas para que evidentemente crezcan, puedan ser aprobadas en el Congreso de la República, que cada vez está más radicalizado contra el gobierno, puesto que obviamente nos preparamos para un proceso político electoral en las elecciones de 2026. Y aquí entonces hay otra decisión importantísima de la Junta Nacional, respaldar, sí, a los sectores democráticos, progresistas, alternativos, populares y de izquierda, que conformando un frente amplio puedan lograr mantener este proyecto político en las elecciones de 2026 con un candidato único a la presidencia y llevando muchos senadores y representantes al Congreso de la República. Y en ese sentido, pues la Junta Nacional aprobó y acordó respaldar las precandidaturas o los anuncios de candidaturas que se hagan desde las regiones para la representación en la Cámara que provengan del mismo movimiento sindical desde la Central Unitaria de Trabajadores y asimismo respaldar el anuncio de 4 compañeros que desde el Comité Ejecutivo han mencionado su intención de ser candidatos al Senado, que son los compañeros Nelson Alarcón, Carlos Rivas, Edgar Mojica y el suscrito Fabio Arias, que también aspira a ser senador de la República. Ahí yo creo que se concentra las decisiones de la Junta Nacional. Muy importante, Fabio, eso, pues que tengamos nosotros la representación de los trabajadores en el Senado, porque son los grandes debates que se tienen que dar para el bienestar, para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Frente a eso también pues supimos que pues se firmaron ya los acuerdos entre el sindicato y el gobierno, los sindicatos estatales, ¿no? Entonces sabemos que en los acuerdos está lo del aumento salarial, las primas de servicio, etcétera. Cuéntenos algo más acerca de ese acuerdo. ¿Qué más beneficio les trae a los trabajadores este acuerdo del gobierno con los trabajadores del Estado? Yo lo derivaría en 3 aspectos principales. El primero, estrenamos una nueva norma para hacer la negociación colectiva, el decreto 243, cuya esencia y la importancia de esa nueva norma es que la representación en la comisión negociadora a todo nivel, es decir, a nivel nacional, sectorial, territorial y singular, es decir, en cada entidad del Estado, la representación en la comisión negociadora se hace es proporcionalmente a la afiliación que tengan en los sindicatos. Es decir, aquí estamos dándole mayor relevancia a que
las representaciones no sean por persona jurídica, sino por la número de afiliados que tenga cada persona jurídica. En ese sentido, pues, la Central Unitaria de Trabajadores contó con la mayor representación en esa mesa de negociación, que muestra evidentemente el papel que juega la central en el movimiento sindical hoy en Colombia. Lo segundo es que se han logrado los mayores incrementos salariales para el sector estatal en esta negociación con el gobierno de Gustavo Petro. En los últimos 14 años, es decir, en 7 negociaciones que se han hecho con los gobiernos y con el Estado colombiano, esta ha sido la más alta. Ha sido la inflación más el 1,8% para este año y la inflación más el 1,9% para el próximo año, que nos parece a nosotros muy destacado y muy importante para el bienestar del país, así como una serie de aumentos en las primas y bonificaciones de cada uno de los sectores. Los maestros tienen allí su negociación particular y evidentemente obtuvieron importantes avances también en sus repercusiones, incluida la de los ascensos. Y bueno, múltiples situaciones que tenemos todos los trabajadores en general. Aquí hago el balance general. Entonces, lo primero, lo segundo era destacar que ha sido la labor más importante de esta cuestión. Evidentemente, esto corresponde primero a la labor de movilización social que siempre ha tenido el movimiento del sector público frente a sus reclamaciones y reivindicaciones, y en esta oportunidad frente a sus pliegos nacionales, sectoriales, regionales y singulares. Y lo otro, entonces, que queda ahí reflejado en estos acuerdos, repito. Y eso muestra entonces esa movilización, pero adicionalmente la decisión que ha tenido este gobierno de empezar a pagar una deuda social que los gobiernos neoliberales y proempresariales anteriores nunca quisieron hacerle a los trabajadores. En materia de los aumentos salariales, el gobierno entonces ha tratado de atender de mejor manera el reclamo que hemos hecho los trabajadores. Y por último, pues hubo unos compromisos en materia de aumentar las plantas de personal, es decir, que se empiecen a reducir significativamente las órdenes de prestación de servicios y esos trabajadores pasen a ser parte de las plantas de personal de las entidades públicas, donde evidentemente les reconocen todos sus derechos. Y adicionalmente hay unos registros en materia de libertades sindicales, es decir, de tener mayores garantías los trabajadores para el ejercicio de su actividad sindical. Y por último, el compromiso de hacer unas modificaciones en términos de la ley de carrera administrativa para darle mayor importancia y darle mayores garantías a los trabajadores que desde el Estado se involucren en los procesos de concursos de méritos, que siempre será la única forma por la cual un trabajador o una persona, un ciudadano cualquiera puede ingresar a las plantas de personal del sector público. Y bueno, y hay un plan de seguimiento allí para que las cuestiones que se acordaron puedan ser debidamente implementadas, especialmente antes de que termine este gobierno, que como todos ustedes sabrán, estamos ya en el último año del gobierno. Fabio, muy bien. Primero, pues dos cosas, eso de las garantías sindicales es muy importante aquí para Bogotá, porque aquí en el magisterio bogotano, pues ya sabemos la Secretaría de Educación, cómo ha venido amenazando a los trabajadores, a los profesores en los colegios por participar en las protestas, por defender los derechos de la educación para el pueblo colombiano. No nos queda más sino despedir a Fabio, futuro candidato al Senado de la República. Invitamos al magisterio a votar por Fabio Arias, el presidente de la CUT, próximo senador de la República. Nos agrada mucho eso, Fabio, que usted entre ya a este abanico de oportunidades para nosotros de tener una persona como usted en el Senado de la República a defender los derechos de los trabajadores colombianos. Un aplauso claro que por sí, eso, Jairo. por Miguel. Fabio. Muchísimas gracias, Jairo, por las buenas intenciones. Por lo pronto somos, digamos que precandidatos, por un problema ahí de carácter legal frente a la presentación de las agendas electorales. Pero sí, tenemos toda esa intencionalidad y obviamente que le vamos a decir especialmente al sindicalismo, que tenemos que tener senadores y representantes que provengan del mundo del trabajo, que provengan de las organizaciones sindicales, que hemos demostrado
que sí podemos representar de la mejor manera los derechos y los intereses de los trabajadores en esas instancias, y que hay necesidad de modificar la correlación y la composición de ese Congreso para que hayan más representantes vinculados a los sectores populares para poder exactamente ganarle el pulso político a la oligarquía en esas instancias. Mil gracias por la invitación. Buen día para todas y todos.